¿Muchos pacientes atendiste hoy? Hoy fueron uno o dos, pero en lo que es la semana están tomando bastantes. Ahora que está todo parado, se les complica, digamos, ¿no? Están en las casas. Cuando uno está en este contexto de encierro, uno está obligado a estar consigo mismo, entonces Claro, en ese punto hay cosas en las cuales uno por ahí no puede generar un escape, huir, es como que en cierto punto hay cosas que hay que seguir trabajando, entonces yo valoro que sigan llamando, se sigan contactando, el trabajo se sigue haciendo, digamos, ¿no? Y claro. lo mejor, o sea, lo más parecido a consultorio que se pueda, pero, digamos, el eje del trabajo es la palabra y la escucha, así que eso se sostiene. Perfecto. Perfecto, Lu. Me ves ahí por ahí concentrado, te estoy escuchando, pero mientras estoy tratando de fijar un mensaje que Bien. quede ahí. Ahí ya vamos, ¿eh? Sí, tranquilo. Hacía, hacía cuánto que no nos podíamos ver, Lu, así, Y más o menos. ya todo, un buen tiempo, todo este tiempo más, un poquito más. Sí, tal cual. Bueno, no pude fijar un comentario, no importa, no importa. Quedó más arriba. Bueno, para aquellos que se van sumando, vamos a hablar unos minutitos, le quitamos unos minutos de su vida, de su día, en este caso en cuarentena también, a Luciano Morzone, licenciado en psicología. Ese es el mensaje que quería dejar fijado para que todo el que entre pueda mirarlo. Vuelvo a saludarte porque hay gente que se fue sumando ahora. Te preguntaba cómo estás, Luciano. Acabás de tener como se dice, una sesión con un paciente. Efectivamente. Bueno, bien, bien como se puede estar, ¿no? En esta coyuntura. eh, y como recién te comentaba, los pacientes siguen demandando el espacio porque tienen muchas cosas que trabajar, como recién comentaba, se encuentran consigo mismos, ¿no? El hecho de estar en contexto de encierro es también una oportunidad para estar consigo mismo, ¿no? Depende cómo uno lo vea, depende desde qué perspectiva. Entonces, hay trabajo por hacer, hay trabajo que se sigue haciendo, porque el sufrimiento se sigue manifestando, digamos, más allá del espacio en el que nos encontremos. Claro, yo, bueno, en mi caso, digamos, bueno, yo me voy a mencionar en esta oportunidad, yo no me traté hasta el momento con ningún psicólogo, pero tengo conocidos que sí, y apenas sucedió esto de la cuarentena, me consultaban. Uy, obviamente no estaba todavía desarrollado el tema de la videollamada, que ahora ya es como que uno ya lo estamos como naturalizando, ¿no? Como algo normal, aprovechando la tecnología. Pero me preguntaban, ¿y ahora cómo hago, por ejemplo? Me mencionaban, ¿cómo hago con el psicólogo? ¿Cómo serán las sesiones? ¿Las tendré? ¿No las tendré? ¿Vos lo notaste ese nerviosismo en la gente, en los pacientes, o no? ¿O fue normal desde tu punto de vista? Ese nerviosismo que vos mencionás, sí, está presente, es manifiesto, es bastante manifiesto, bajo la pregunta justamente del cómo seguimos, qué pasa ahora. Yo por lo menos, bueno, no, lo único que puedo referir, digamos, de mis pacientes es esta pregunta que siempre aparece de si va a estar abierto el consultorio o no. Claro, Haciendo que hay algo que se detiene, lo cual es totalmente es entendible y es razonable porque sí, algo se detuvo. La idea por ahí es que el trabajo, mediante la escucha, mediante la palabra, se continúa desde otro dispositivo, porque el consultorio, aparte de ser un tiempo y un espacio, es un dispositivo primero que todo. Eh, claro, entonces, por ahí, bueno, otros dispositivos, como nosotros, bueno, dispositivos electrónicos como el celular, como lo que es la computadora, eh, se encuentran distintos tipos de demandas, ¿no? De si va a ser con videollamada, si puede ser sin videollamada, porque por ahí algún que otro paciente lo pone en estado de tensión, nervioso, se siente incómodo, ¿no? Con este cambio, con esto de que nos veamos por celular. Yo siempre recalco que lo importante es la palabra, primero que todo, es esencial. La palabra y la escucha orientada.
Eh, entonces yo creo que desde ese lugar, si bien hay muchas cosas que se sienten, que se detienen, hay el trabajo esencial del psicólogo y del que, digamos, por lo menos yo puedo hablar de mi orientación psicoanalítica, eh, se continúa, se puede seguir trabajando. Los pacientes consultan si está abierto el consultorio, si no, cuándo lo va a abrir, usted puede circular, no puede circular. Yo en este punto, como considero, ¿no?, una cuestión de salud pública, estoy preservando mi salud Claro, física, entonces atiendo desde lo que es el celular y sigo trabajando, se sigue el trabajo que se venía elaborando, la elaboración continúa, no está detenida. Lo que está detenida por ahí es la modalidad, pensaría yo. Sí, es como vos claro. decís, Eva, está esta pregunta en juego, totalmente. Bueno, eh, ya pasaron, viendo la nota, van pasando los minutos, uno no se da cuenta porque cuando la charla es amena, esto es una charla más que una entrevista, algo que me surgió, porque son profesiones, como por lo menos lo que yo siento, ¿no? Profesiones que están dentro de las que yo considero que están en riesgo en el sentido en la cuarentena o sea, cómo se lleva el día a día, porque vos, imagino, tenés un alquiler de consultorio, ¿cómo estás llevando este tema? O sea, ¿cómo pudiste arreglar de alguna manera? ¿Te exigen que pagues igual? ¿Cómo es eso? Con el tema de la cuarentena, ¿no? Bueno, sí, es real, digamos, la situación económica de los alquileres de consultorio, que es mi caso, digamos, hay psicólogos que tienen, no se atienden en su casa, por ejemplo, lo tienen adaptado el dispositivo, pero el caso de muchísimos psicólogos y psicólogas se trata justamente de pagar un alquiler. Eh, He escuchado, y también es mi situación personal, muchos dueños de alquileres, muchos dueños que, digamos, que alquilan a profesionales de la salud, eh, proponen que podamos alquilar a la mitad del costo, es decir, la mitad del costo mensual. Sí, Eh, Así como también, en cierto punto, tenemos pacientes que siguen pagando las sesiones y lo hacemos desde nuestro dispositivo, desde nuestra casa, y nosotros, en teoría, no pagamos el alquiler, pero en lo que es alquiler formal sí se paga la mitad en muchísimos casos. He escuchado esta solidaridad por parte de dueños de alquileres, entendiendo que, vamos a ser realistas, está todo parado, económicamente está muy parado en varios sectores, entonces por eso solicitan la mitad del alquiler. En mi caso personal yo puedo sostenerlo económicamente, aparte no solo trabajo en lo que es consultorio privado, en las zonas de Bransen y de La Plata, sino que bueno, también trabajo en comunidades de adicciones. sí. Entonces, bueno, desde ese lugar se continúa el trabajo y por supuesto también los sueldos se siguen pagando. Digo, Vos, hay, continúa. claro. ¿Cuánto hace, si es que recordás, si es que lo sabés, cuánto hace que vos, o sea, todo este mes, que vos no haces una consulta en el consultorio? O sea, ¿no pisaste más el consultorio en todo este tiempo? Efectivamente, desde 20, más o menos el 20 de marzo, por poner una fecha, que no asisto al consultorio. Es más, Claro, tengo que buscar las llaves del consultorio porque no sé dónde las dejé, porque hace un montón que no voy. claro. Así que, Sí, ojo con eso. Bueno, ya que yo recuerde, fue fines del 2018 que vos te recibiste, ¿no, Lu? sí. Perdón, ya no lo recuerdo. No sé si eso es Sí, algo bueno o es algo malo, todo el pero año pasado seguro, que ya estás ejerciendo. exacto. Sí, sí, fines de 2018, exactamente, casi principios de 2019. Sí. Bueno, para aquel que se está sumando y por ahí no conoce, obviamente, tu historia completa, sos licenciado en psicología, lo realizaste en la facultad, en la UNLP, aquí en La Plata, la facultad pública. Eh, lo metiste, yo recuerdo, no sé si estoy equivocado, metiste la carrera en tiempo y forma, salvo un año que te cambiaste de carrera, pero si no, lo hubieras metido así, tac, tac, tac. ¿Es una carrera que fuiste descubriendo, digamos, que te apasionó con el transcurso de los años? ¿O era algo que vos ya tenías en la cabeza y decías, esto es lo que a mí me gusta? Bueno, es un poco y un poco, porque la curiosidad por la carrera y con qué se trabaja, de qué se trata, siempre estuvo en mí, eso estuvo en juego, y es por eso que elegí esa carrera.
también un poco esta pregunta que creo que muchísimas personas nos hacemos, ¿no? De cómo funciona la cabeza. Claro. Eh, y con el tiempo, digamos, la Facultad de Psicología de la Universidad Pública de, digamos, de La Plata tiene la orientación en la corriente psicoanalítica. Entonces, la Facultad de Psicología apunta hacia el psicoanálisis. En ya lo que es el segundo año, yo me choqué, porque así fue, me choqué en esto que vos decías, con una materia mágica que es teoría psicoanalítica. Y es justamente el comienzo. A mí personalmente me gustaba mucho asimilar y aceptar muchas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis, y bueno, por eso hice un quiebre, dejé la carrera, trabajé, elegí otra carrera, bueno, volví luego de unos años y continué la carrera en el tiempo y forma que se estipula. Y cuando volví, ahí realmente elegí el psicoanálisis porque le di tiempo justamente a entender a qué apunta, a no quedarse con lo superficial de la escucha, ¿no? Hay mucha mitología de que el psicoanálisis solo habla de sexo, que solo habla de, a ver, se dice que el psicoanálisis lo único que le interesa es el pene, es así, hasta es gracioso, cómo se sostienen los mitos. ¿No? Hasta Claro. se dice, incluso, bueno, no, solo se habla de lo mismo, siempre, no, no. A ver, el psicoanálisis es una corriente que justamente, digamos, es una perspectiva que apunta a tratar de esclarecer qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa y para qué nos pasa. Digamos, cuáles son los motivos por los cuales subyacen y justifican lo que llevamos con el sufrimiento inherente. Entonces, bueno, cuando yo pude comprender esa visión, eh, pude elegirlo desde otro lugar, desde otra posición, pude frenar un poco más las dudas más míticas, ¿no? Y escuchar. Más que nada, yo creo que el psicoanálisis se trata de escuchar lo que está de fondo, de tratar de marcar eso que aparece entre líneas, ese discurso que está eh, implícito en lo que venimos hablando, que a veces lo has escuchado en muchos, hasta discursos políticos, aparece una palabra en vez de otra, aparece pobreza en vez de progreso. A ver, y no es porque sí. Uno se justifica diciendo, me equivoqué, pero bueno, a ver, O sea, psicoanálisis apunta a un discurso, de otro. en el fondo se puede decir que todo tiene un porqué, aunque salga un furcio, por ejemplo, perdón la pregunta si es media grosera o tonta, pero, o sea que yo, o sea, uno que se maneja, bueno, en la radio y esas cosas, a veces le sale, te confundís, decís, o sea, ¿se puede llegar a saber por qué pasó? Exactamente, eso nunca es porque sí, nunca es un simple error. Hasta incluso el que pone, no sé, tira el Porque frasco de estoy mermelada en cansado. la... Exacto, no, 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 o sea, uno puede justificarlo conscientemente, pero eso siempre tiene una raíz más profunda. Y hay que ver si a uno le genera un conflicto o no eso, porque también eso está en juego. A ver, el que, no, el que el tira de mermelada basura y la cáscara de banana la pone en la heladera, o sea, comete una equivocación, pero eso no es porque sí, digamos, es algo que hay que ver si entra o no en conflicto también con la persona. Quien consulta tiene estos furcios, como vos decís, hace poco escuchamos el de Barili, que no fue para nada menor, estarás al tanto. Eh, Sí. Fue cómico, ¿no? Genera ese efecto de comicidad, pero no son porque sí, y justamente quien consulta viene en conflicto porque algo de esto que se le escapa, que habla por uno, somos hablados en cierto punto, y también somos actuados. Viene a consultar por eso que habla por uno, por eso que uno no puede manejar, que uno no puede controlar, como viste que normalmente se dice, siempre me pasa lo mismo, no puedo dejar de tal cosa. Bueno, es ese otro discurso que habita en todos, y hay que ver qué hace cada uno con eso. Claro. Eh, bueno, antes de la cuarentena, vos hace un cachito recién mencionaste a qué te dedicás, que tenés, no, no es que estás siempre en el consultorio, tenés que viajar, por lo que yo sé, aparte vivís viajando. Ujú. Antes de la cuarentena y calculamos que cuando termine va a volver todo a como era antes. ¿Cómo es la semana de Luciano? O sea, ¿cuántos días tenés que viajar a Bransen?
y cuántos días tenés que atender también en el consultorio, porque obviamente hay días que tenés que hacer las dos cosas. ¿Es así? Bueno, vos me preguntás por la semana ahora en cuarentena o una semana No, normal. normal. Ahora, bueno, estamos en cuarentena, pero normal, antes de la cuarentena y cuando vuelva todo, se supone que a la normalidad. Porque Bueno, a ver, voy yendo de un sí. lado a otro. Sí, cuesta, ¿no? Recuerdo, pero cuesta Recordar. como conectarse con la vida normal que uno venía haciendo. Es como que me hablas de una era distinta. Sí, 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 no, a mí recuerdo. también me pasa. Bueno, a ver, por ejemplo, la semana arranca atendiendo unos pacientes a la mañana, en la tarde estoy haciendo un posgrado, una especialización en clínica de adultos y gerontes, es decir, adultos mayores. Sí, Eh, y después el lunes por la tarde, bueno, eso sí, me ocupa el lunes. Ya de por sí, bueno, después el martes voy a la comunidad de adicciones. Estoy en dos comunidades, más que nada en una, tengo un puesto fijo, eh, que es en Alejandro Korn, más bien en San Vicente, pero en Alejandro Korn, que se llama Fundación Araucaria. Ahí trabajo martes, miércoles, jueves, en un horario de unas 7 horas en total. De esos 3 días que trabajo, hay 2 días que regreso a La Plata y atiendo en consultorio en La Plata. Hay un día, que son los miércoles, que voy a Bransen y atiendo en consultorio en Bransen. Y a veces también trabajo en una comunidad de adicciones en Bransen que cubro guardias que se llama Santa Rita. Después, bueno, me quedan los viernes libres que usualmente suelo ubicar a algún que otro paciente en consultorio en La Plata, a la tarde. Y a veces, algún día de fin de semana, hago una guardia extra en Bransen. Así que bastante atareado. De hecho, ahora consideraba justamente pensar, decir, bueno, vamos a mejor las cosas y el día que estás en un laburo, reserva después tiempo libre para vos y deja otro día que lo tengas más libre, espacio para el consultorio, ¿no? Como para organizar y separar mejor las claro. cosas. Porque uno viene de trabajar 7, 8 horas de escuchar, porque yo en la comunidad araucaria tengo pacientes asignados, tengo grupos que coordinar, tengo entrevistas con familiares, recibir ingresos, hacer entrevistas de admisión, y volvés, vamos a ser realistas, con la cabeza así, en los oídos gigantes, inflamadísimos. Y hay días que llegás de trabajar y tenés que ir al consultorio y decís, tengo que ir, pero es más valioso elegir ir, escuchás mejor y trabajás mejor. Así que yo cuando salgamos de toda esta coyuntura histórica en la que estamos, la idea es los días de comunidad, dedicarlos a la comunidad y después los días que no voy a la comunidad, destinarlos al consultorio, ¿no? Poder organizar eso. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos de pensar estas cosas. Bueno, recién, primero te voy a hacer dos preguntas antes de olvidarme, pero recién cuando hiciste el gesto y mencionaste que volvés con la cabeza así todo, primero te hago una pregunta que siempre tengo y tuve con respecto a los psicólogos en sí, ¿no? Eh, es ustedes en general, ¿no? Ya sé que hay distintas ramas, pero ustedes, vos tenés algún momento en el cual vos también necesitas o te podés psicoanalizar porque necesitas largar lo que vas recibiendo, lo que vas cargando. Esa es Justo, una. sí, La otra bien. pregunta, antes de olvidarme, es si a pesar de todo ese trajín y todo, eh, en el fondo te sentás y decís, che, me encanta lo que estoy haciendo. ¿Lo podés llegar a disfrutar? Esas son las dos consultas. Voy a arrancar por la última pregunta, que es la que por ahí más te iba a decir impulsivamente. Sí, sí, sí. A ver, yo amo mi trabajo. Sí, por supuesto. Pese al cansancio, pese a, digamos, cualquier cosa que uno elija desde lo que uno quiere, desde lo que sí, lo que se dice el corazón, el afecto, requiere un esfuerzo y a veces cansa. Pero yo realmente elijo esto, cuesta a veces estar cansado y todo, pero termino valorándolo, aunque salga a las 10 de la noche de atender, que me ha pasado, sé muy bien qué es lo que yo elijo y hay una satisfacción en juego ahí, así que totalmente con esa pregunta sí te digo que sí, que realmente yo creo que cada psicólogo y en específico cada psicoanalista que elige esta profesión
y elige desarrollarla, lo hace desde el deseo. Desde lo principal, justamente es el deseo. Si no hay deseo, nada se sostiene, ni una decisión, ni un compromiso, ni un trabajo. Claro, Y después, respecto sí a tu primera pregunta, nosotros tenemos la correspondencia ética de atendernos con un profesional de la salud mental. Eh, vis-a-vis, digamos, un psicólogo. sí, Porque nosotros trabajamos a partir de la escucha y a la vez no somos computadoras que escuchamos, procesamos datos, los ordenamos y punto. Somos afectados. En un claro, buen, mal, no importa el sentido, sino somos afectados, tenemos resonancias. Como así poner, por ejemplo, ahora mismo vos y todas las personas que nos están escuchando y compartiendo esta transmisión, sienten y piensan cosas mientras me escuchan a mí, te escuchan a vos y nos escuchan. Y un psicólogo realmente es afectado por lo que escucha, tiene que intervenir en el momento con cosas puntuales, tiene que calcular las intervenciones, pero a la vez se genera una cromatización en uno, una sensación, algo se mueve, hay movilización, somos fibras, entonces sensibles. Entonces tenemos la correspondencia ética de atendernos por un profesional de la salud y no solo de atendernos, sino también de que cuando podemos encontrar dificultades en el seguimiento de un caso, acudir a lo que se llama una supervisión, que es un momento en el cual uno consulta a otro profesional designado y autorizado para tratar de establecer ciertas líneas del caso, de lo que es la dirección de la cura por ahí. Sí, en los casos hay cura, no es como una enfermedad biológica, ni se trata de una vacuna, pero hay una dirección que tiene que ver con esclarecer ciertos puntos en cada paciente. Entonces, sí, nosotros no solamente nos tenemos que atender éticamente, sino que también a veces tenemos dificultades en el seguimiento de un caso y acudimos a una supervisión para despejar cuál es por ahí nuestro punto ciego. Todos tenemos un punto ciego y depende de nuestro análisis el poder ubicarlo y poder distinguirlo por ahí del caso en el que estamos trabajando. Así claro, que sí a todo, claro, a esas sí, porque preguntas. o sea, somos humanos, no son como vos lo dijiste, no son máquinas, no son computadoras, por eso esa consulta, más o menos cómo, digamos, cómo se maneja ese tema. Y obviamente, y no te lo voy a preguntar, no tenés que contar, porque aparte hay ética y todo, pero Exacto. ¿hay algún caso que vos rápidamente, de todo lo que venís trabajando este tiempo, que digas, este me afectó y es algo que me pegó, que, no sé, que estás en tu casa por ahí inconscientemente haciendo un mate o lo que sea, y de repente digas, che, estaba pensando en tal cosa, y algo que vos, esto es más que nada un sí, un no, no para que cuentes, lógico, pero ¿te pasó, te pasa? Bueno, personalmente por ahí, no en una forma intensa, pero sí escuchar por ahí sí, ciertas palabras, ¿no? Ciertas experiencias relatadas. Sí, eh, por ahí me ha pasado más que nada en lo que es la coordinación de grupos, escuchar algunas cuestiones, sí, por supuesto, sí, sí, y creo que ha sido para mejor, ha sido para poder repensar un poco la dirección personal de uno, ¿no? Y el trabajo que uno está haciendo. Yo creo que al estar dirigido desde una escucha eh, profesional y ética, uno escucha estas cosas, pero no en el sentido por ahí del horror, del espanto, más del yo, sino desde un lugar de transformación. Uno siente, por lo menos yo lo puedo relatar así, que uno escucha esto, que uno le sirve esto, que tiene una función escuchar eso, que uno no escucha cualquier cosa, porque si uno escucha en cierto punto, digamos, ¿no? O para extenderme un poquitito nomás, oír, oímos todos. Es una cuestión biológica. Yo hablo, vos escuchás mi voz, la velocidad, el ritmo, el tono. Es parte de tus sentidos biológicos, es parte de la fisiología. Pero escuchar es una acción psicológica. Y en eso el psicoanalista está implicado. Entonces, claro, sí, sí, claramente sí, hay cosas que uno no escucha porque sí. bien. Luego de que te recibiste, digamos, ¿te dejó el tema del trabajo? ¿Te deja tiempo como para, no sé si estás haciendo algún que otro curso más o intentaste y no pudiste?
¿Cómo está ese tema? Y el trabajo demanda demasiado, también hay que ver ahí, esto es bien de análisis, ¿no? Pero cómo decirlo, la relación de uno con el trabajo. Porque también no es solo el trabajo, hay que ver qué lugar le está dando uno ahí. Puedes tener Claro. más trabajo, menos trabajo, ganar mejor, ganar peor, y aún así por ahí tener menos trabajo y no asignarte tiempo libre. A mí al principio de lo que fue el comienzo de empezar a ejercer, que lo elegí apenas tuve el título, empecé, no dudé, no me quedé, yo elegí arrancar y arranqué, por suerte arranqué y tuve buenas oportunidades que hoy en día sigo aprovechando. Al principio no tenía mucho tiempo libre, pero porque yo no me lo asignaba. Y con el tiempo aprendí a elegirlo y aprendí a ver, bueno, cuáles son justamente, qué gustos quiero desarrollar. Digamos que va a Vas, colación vas con la cuarentena vas también. ganando, se puede decir que vas ganando experiencia dentro del rubro, más allá de lo que estudiaste, el día a día, el trabajo te va agrandando eso, digamos, para mí, una opinión personal, ¿no? Esa elección que vos hiciste, de decir, bueno, me dedico a esto, o sea, ¿eso te ayuda a la experiencia del laburo? Sí, la rama que en mi caso yo, bueno, más genérico es el consultorio, que es como la rama común, pero también estoy muy volcado a lo que es adicciones. Y esas experiencias en esos puntos te forjan hacia una cierta dirección en la vida. Eh, y te llevan a una orientación que no va a tener otro psicoanalista. Pero a lo sumo una orientación parecida a algún compañero de trabajo, pero que sí, que justamente te genera experiencia y campo de escucha en ese grupo, en esa intervención, en ese paciente de ese momento de atención en consultorio, sí, totalmente, se va, totalmente. Te forja con una punta determinada, con una orientación muy singular, ¿viste? Muy singular. Sí, sí, Claro. totalmente. Bien, digamos, cuando contabas que tenés que viajar a Alejandro Korn, bueno, a Bransen también, por lo que recuerdo, es porque estás yendo a las comunidades terapéuticas. Y yo a veces veo tus posteos quizá en Facebook o en tus redes sociales, cuando alguno de los chicos, decime si me equivoco o no, se puede decir que reciben el alta, que yo veo a veces Exacto. que se juntan, que comen. Se nota ya en las fotos y en lo que pones, se te nota lo contento, lo feliz. ¿Ha pasado que alguno de esos chicos hayan tenido que regresar o no? O Sí, sea, sí, a las comunidades me refiero. claro. Bueno, de los posteos que vos viste, no ha sucedido que regresen, por eso los Bien, posteé. Nah, a ver, ya en serio. Ha sucedido en algunos casos que hay lo que se llama una recaída. Se dice que falsamente, ¿no? Porque se piensa, no, recayó, entre comillas, recayó en el consumo, recayó por la botella. Pero en realidad no se recae simplemente por la sustancia en sí, sino que se recae por una historia de vida que hay que continuar trabajando, porque es lo que habla por uno cuando uno tiene una recaída. Sí, claro, algunos chicos han tenido y han elegido ellos, que eso hace una diferencia gigante, y es esencial. Cuando yo decía que haya deseo, es esto. Han elegido ellos volver a internarse para continuar tratamiento porque hay cosas que en las cuales sienten que no se pueden sostener en el afuera. Sí, sí, ha sucedido, como así ha habido casos de altas exitosas. A ver, está bueno por ahí aclarar esto. El tratamiento en adicciones es un concepto amplio y la internación es el primer paso. Entonces, suceden una serie de fases, de etapas, de objetivos que se trabajan de a poco, y quien está internado llega a su alta terapéutica de internación, no de tratamiento. ¿A qué me refiero? Hay una siguiente fase, que es que quien tiene la alta terapéutica eh, continúa el tratamiento, pero en el afuera, lo que se llama mediante el servicio ambulatorio. Es decir, hace, perdón, se contacta con un profesional de la salud, sea de un centro de atención primaria, lo que se dice en los CAPS, o las salitas, como normalmente también se conocen, o en forma privada, como puede ser, o por obra social,
Por ejemplo, a mí me han contactado pacientes en esta circunstancia y yo por obra social o en forma privada los he atendido. Es decir, en esta segunda fase, ellos con el alta de la primera fase hacen el sistema de servicio ambulatorio. Tienen su psicólogo, psicóloga, su profesional de la salud y también asisten en ciertas veces a grupos de asociaciones civiles y fundaciones. Y se sostienen así, con un trabajo, en una casa, a veces con familia, a veces no, depende del caso, con Sí. un psicólogo y con grupos. Es como otra etapa. Y lo han podido sostener la gran mayoría, te podría decir 90% de las altas se han sostenido, porque han podido construir algo interno sólido desde adentro. Y entonces en el afuera aprenden que en el afuera se vive y se trabaja, como cualquiera de nosotros cuando consulta con un psicólogo. A ver, no estamos exentos de Claro, ese. claro. Y si tenés que hacer así rápido también internamente, te pregunto algún ranking, por llamarlo así, de edades de tus pacientes. ¿Tenés mayormente gente grande, gente por ahí chica? ¿Algunos niños te ha tocado atender o no? Eh, Mira, Más que nada en consultorio, ¿no? sí, sí, sí. Contando lo que es, por un lado, consultorio, tengo adultos jóvenes más que nada y chicos, niños, Sí. niñas. Y después, bueno, en lo que es, porque tengo pacientes asignados en las comunidades, en lo que son pacientes de comunidad, son más que nada adultos medios, digamos, ¿no? Entre 40, 40 y pico, 50 años, ¿no? Como que tienen por ahí, depende de la problemática, pero apuntan más a eso. Digamos, yo podría decirte, tengo como una especie de 20 a 40 años es como el rango más consultado, por lo menos en este momento en lo que es mi trayectoria. ¿Y es preocupante esa edad o no? O sea, se lleva una estadística, me imagino, y por eso te pregunto, ya cantidad de casos a esas edades que vos mencionaste, ¿es para prestarle atención o se la deja pasar? Mira, para mí lo que es preocupante es cuando un chico es enviado a un psicólogo, cuando un niña o una persona que está entrando en la pubertad o un adolescente, porque son momentos Claro, más, ¿no? ¿cómo decirlo? Claro, son más claves en lo que es la constitución psíquica. Por ejemplo, atender a una niña de, no sé, por decir una edad, como para no dar cuenta del caso, porque tengo que respetar el secreto profesional, ¿no? Pero hay casos, he atendido casos de niñas que están en situaciones esto es muy interesante, de lo que es entrada a lo que es la violencia de género. Claro. Por ahí maltratadas por padres, obligadas, forzadas en su consentimiento, violentadas, y son personas que vienen a un psicólogo porque están tratando de ver qué hacer con esa situación, cuando en realidad por ahí mis intervenciones por ahí son más hacia quien deberían cuidar y proteger a estos niños que claramente no los cuidan y actúan por miedo y por temor. Entonces, por ahí mis intervenciones van más justamente a lo familiar y también a reforzar algunas cuestiones en los niños y han encontrado herramientas para empezar a poner un no, para empezar a distanciarse de la violencia, para empezar a elegir en qué situaciones realmente no quieren estar. Los niños, tristemente, no son escuchados, son tratados como personas que, casi como Que se den objetos. acciones. O Exactamente. sea, hablando como por ahí como padre, te consulto, como se los trata como decir, solo hace esto, esto sí, esto no, y punto. O sea, no se los escucha por parte de los mayores, se podría decir, te consulto. Exactamente. Creo que no se les da el lugar que se les tiene que dar como te lo puedes dar, se lo pueden dar a vos, a mí, son parte de nosotros. Son tratados como vos decís, yo te iba a decir esto, de anda para acá, anda para allá y punto. Hay que escucharlos en lo que a ellos les pasa, en lo que ellos quieren. Son personas que en cierto punto pueden estar pidiendo ayuda, pueden estar necesitándola, pueden estar siendo desprotegidos por la familia y si esas cosas no se atienden a tiempo, pueden generar consecuencias psíquicas graves.
entonces es mejor actuar a tiempo, pedir ayuda, porque no cualquiera tiene la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de sufrir lo que se llaman traumas o situaciones muy complejas y poder resolverlas en el tiempo como adulto. Esas cosas, si no son tratadas, si no se pide ayuda, que es de donde hay que empezar, pueden generar adultos explosivos, impulsivos y que terminen repitiendo de algún modo la misma historia que los padres. Por eso te digo, para mí la edad más preocupante o los grupos más vulnerables que hay que atender son niños, niñas y adolescentes. Son quienes están construyendo sus herramientas y por un suceso en la vida pueden ser totalmente alterados su psiquismo y desenrollar un montón de consecuencias. Claro. Eh, es muy difícil, por ejemplo, alguien que haya tenido una infancia no muy buena, lamentablemente, no sé si digo solo violencia física, sino violencia o que no haya sido buena desde lo económico, que uno siempre por ahí le afecta, ¿no? Es muy Ujú. difícil no caer en lo mismo desde lo mental, o sea, que una persona salga a flote gracias a su capacidad para estudiar, para crecer en lo profesional. ¿Es fácil de lograr o en la mayoría de los casos uno termina cayendo en lo mismo, en ser violento, por ejemplo, si de chico fueron violentos, o decir, no, yo no estudio, total, yo no voy a saber. O sea, ¿se puede salir tranquilamente? Es algo que, si bien no hay una receta universal de que si se puede salir o no, en la mayoría de los casos de lo que he conocido y con lo que he estado trabajando y estoy trabajando actualmente, es complejo, es muy complejo salir. No es solo una cuestión de elección y decisión, hay mucho sufrimiento en juego, se juegan muchos fantasmas, puede haber recaídas en ese sentido, retrocesos. Yo te diría, sin establecer una fórmula universal, que es más difícil que otra cosa. Claro, Cuesta también abrirse a la historia de cada uno y poder trabajar en esas coordenadas. Y no cualquiera está dispuesto a mostrar su angustia y a dar cuenta de ella porque con lo que no queremos encontrarnos justamente es con la angustia. Eh, entonces es complicado, te podría decir, respondiendo así en esta conversación justamente, es más complicado que otra cosa, Seba. claro, no, Este, no. Sin entrar en sí, mucho detalle porque si no tendríamos que estar hablando quizá horas y horas, pero a grandes rasgos, bueno, es lo que podés llegar a estimar, digamos. Eh, sí. antes de, o sea, faltan unos minutitos para que terminemos, pero antes de que pase el tiempo, ¿cómo te pueden ubicar a vos? Quizá en redes sociales, o sea, alguien que tenga alguna, o sea, que tenga ganas de psicoanalizarse o hacerte consultas, ¿cómo te pueden ubicar? ¿En qué, por qué medios? Bueno, yo tengo acá un perfil en Facebook que se llama Licenciado en Psicología Luciano Morzone, o sea, mi nombre y apellido. Ese es un medio bastante sencillo y manejable, si no, bueno, tengo una dirección de mail que es lucianomortone@gmail.com, donde recibo consultas ahí respecto a si atiendo con ciertas obras sociales o no, eh, cuestiones de más como, digamos, ¿no? También la gente es muy curiosa respecto a eh, cuánto dura la sesión, cómo son las sesiones, de qué se tratan, ¿no? Hay también mucha curiosidad al respecto. La realidad es, bueno, y saludo, me están saludando, hola. Sí, ahora está Este, Teo, fiel seguidor. bien, excelente. Eh, Digamos, hay mucha también curiosidad de qué se trata, si es hipnosis, si no es hipnosis, si me leen la mente o no. Hay pacientes que me han llegado a decir, me leíste la mente, pero lo dicen más desde otro lugar, no desde hipnosis. Claramente el psicoanálisis no es hipnosis, aclaro esta Claro, pregunta. Este, es normal que se haga porque está muy relacionada, de hecho el origen del psicoanálisis empieza con la hipnosis, pero después se desprende de ella, porque se da justamente Sigmund Freud, que es quien inicia todo el movimiento psicoanalítico, eh, encuentra que los principios son otros. Pero bueno, ¿a qué me refiero? La gente tiene muchas consultas y está bueno siempre despejar dudas y aclarar hasta cuestiones míticas que se juegan, ¿no? Porque el psicoanálisis es entendible que se confunda
desde lo mítico, porque justamente no es solo una profesión, sino que es un arte, y el arte justamente trata de la creación en un momento, en un tiempo y en un espacio. Entonces, al ser un arte, al ser algo específico, al ser, a ver, tu análisis no puede ser idéntico ni parecido ni al de tu hermano, ni al de tu pareja, ni al de tu viejo, aunque haya puntos en común. Es algo muy singular. Entonces, bueno, siempre es importante que cada paciente y consultante entienda que es una experiencia única y que incluso quien hizo un análisis en un punto de su vida y, no sé, 20 años después elige hacer otro análisis, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Mientras saludamos también a todos aquellos que nos están mirando, a Lili que nos está saludando también, el saludo para vos. Te consulto, ¿vos notás con el paso del tiempo un cambio, o sea, que vos digas notoriamente un cambio tuyo como psicoanalista, que vos digas, no sé, ojo, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero que vos digas, saco más rápido las cosas con mi cabeza, digamos, lo puedo descifrar más rápido o no, eso es algo que se mantiene. Es un desafío doble, porque cuando a veces resolves cierta lógica, es decir, aportás elementos, das respuestas que son intervenciones, son devoluciones para que el otro responda, ves que funcionan, pero está el riesgo de caer en la fórmula universal, es decir, como me contó A, B y C, la respuesta es D. Y es un peligro caer en eso. Hay otras corrientes psicológicas que trabajan desde ese lugar, lo cual es bastante peligroso, porque siempre se establece la respuesta universal. A ver, ¿te pasa esto? La respuesta es esto. ¿Te pasa esto? Ah, estás repitiendo la historia. Bueno, no es tan universal como suena. Entonces, está el riesgo de caer en eso. Hay que estar muy atento, yo lo digo personalmente, también porque me atraviesa esto, que justamente hay que estar muy atento. La persona que te hace una consulta, eh, vos tenés que escucharla muy bien porque depende más de quien te consulta que de uno mismo. Entonces va a tener mucho que ver la forma de elaborar eso en lo que te están diciendo y en lo que vos escuches y le pongas en juego, como un espejo, digamos, ¿no? Excelente. Entonces, sí, se da que a veces sí hay cosas que se parecen, pero hay que estar muy atento que el caso es el caso por caso, es singular, y es lo que un psicoanalista dijo hace un tiempo atrás, es más difícil que arreglar una computadora. Y tiene que ver con que estamos atravesados por cosas muy circunstanciales, que somos cambiantes, somos variantes, tratamos de mantener una unidad y no podemos hacerlo, eso nos genera un montón de conflictos. Entonces, bueno, hay que estar Ahí, ahí, como en el interjuego, ¿no? Entre que hay cosas que sí funcionan, como que, por ejemplo, si hay una persona angustiada, vos tenés que darle lugar y escucharla, pero que no vas a tener siempre la respuesta, que es lo que a veces creen que les vamos a dar. Les vamos a dar la respuesta que ustedes primero nos puedan ofrecer. Y desde ahí bien. sí se puede trabajar. Mientras recordamos a aquellos que nos están mirando, porque no pude, no sé cómo hacerlo, no pude dejar fijado el mensaje, estamos hablando con Luciano Morzone, él es licenciado en psicología, recibido en la UNLP, la querida facultad pública de acá de La Plata. Ahí estamos recibiendo primeras preguntas de aquellos que nos están mirando. César Vera, un saludo, un compañero de estudio, le mando un abrazo en este momento. Pregunta, y era una de las cosas que te quería preguntar, pero él se adelantó justamente. ¿Cómo manejar la ansiedad en cuarentena? Eso, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo Es podemos una hacer? pregunta Es difícil, bien. seguro. Bueno, alguna forma. Bien, el primer paso es mirar este video. Este, es una pregunta muy interesante. La verdad que aparte es muy central y muy global, porque pensemos esto, estamos en una situación que desprende y vomita ansiedad todo el tiempo. Estamos con a ver, la incertidumbre de no saber si salimos, si no podemos salir, si vamos a salir de esto o no. Esto dispara constantemente ansiedad. Primero que todo hay que reconocer que estamos ante una situación que nos despierta ansiedad. Primero que todo. Primera Segundo, característica, podría decir, de la cuarentena, a grandes rasgos, ¿no? exacto, estamos frente a un enemigo que nos dispara un montón de ansiedad y que también una cosa es ese enemigo y otra cosa es qué nos genera a nosotros. Hay que ver en el caso,
no voy a dar por cerrada al decir esto la pregunta, pero hago esta aclaración que es lógica y es quizá parece obvia, pero vale la pena decirla. Justamente hay que ver esa ansiedad, cómo se manifiesta en cada uno, en cada una. Cómo aparece en cada uno, porque si bien la ansiedad es un rasgo que nos define en este punto y nos atraviesa, en cada uno aparece de distintas formas y aparte de eso, no es solo que en cada uno se manifiesta de un modo, de otro, un color o de otro, sino que también cada uno pone mecanismos para afrontar eso que son distintos y que tienen distintos resultados. Ahora, la ansiedad la sentimos todos. Está en el cuerpo, está en la palabra, está en el cerebro, en el pensamiento, está en todos lados. Pero cada uno elige hacer algo distinto con eso. ¿Cómo manejar la ansiedad? Vamos a también pensarlo desde este punto. Es esa ansiedad que nos genera malestar. No es esa ansiedad que nos motiva a que vamos a hacer cosas, vamos a aprovechar. No. Claramente la pregunta creo que apunta a cómo manejo este malestar, esta ansiedad que me genera mucho malestar. Bueno, primero que todo hay que empezar y en esto yo insisto, porque no solo es mi trabajo, sino que es algo constitutivo del ser humano, ponerle palabras a esa ansiedad, es decir, empezar a definirla en cada uno, cómo la manifiesta cada uno, hablándolo. Sí, sí, sí. Una pequeña pausa porque justamente, para que vos sigas, pero acá hay uno de los televidentes, se podría decir, no sé cómo decirlo, que expresa quizá lo que a él le pasa, no es esa, sino que es otro. Quizá está dando lo que vos vas a decir ahora. Lo siente como un sentimiento de inutilidad. No sé cómo será el caso de todos, pero se podría decir que cada uno lo va encasillando a su manera. Exacto. Por ejemplo, bueno, podremos tomar esta pregunta de la ansiedad y poder, a ver, sí, considerar, sí, de la celuvidente, diría yo, sí, esto de sentimiento de inutilidad, sí, lo voy ahí al paso. Eh, Justamente en el caso de ella, a ver, nosotros no vamos a descifrar su caso, no sería ético, pero a ella, por ejemplo, se le juega más que nada desde el lado de la inutilidad, ¿no? Y hay que separar, por un lado, esto que ha pasado de que se detiene la etapa productiva, hay todo un discurso productivo que se detiene. Ahí está Emma, un colega, un gran amigo. Justamente, estamos en un discurso capitalista, claramente, que dice hay que producir, hay que generar, no escucho deseo, ahí escucho tener que hacer. Y es normal que como vivimos toda nuestra vida, desde el principio, dentro de ese discurso, tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar, te tiene que ir bien, tenés que generar conocimiento, si no repetís, desaprobás, te vas a sentir mal, te vas a perder de tus compañeros, te vas a alejar, te vas a aislar, te vas a quedar solo, o sea, escuchá todos los efectos que el discurso capitalista dispara cuando alguien no responde a esa lógica, en la cual estamos todos, a ver, no voy a hacer una crítica anarquista, pero estamos todos sometidos a ese discurso y atravesados. A ver, vos y yo tenemos que trabajar, si no, Sí. no vivimos. ¿Y qué pasa si no trabajás por 3 meses? ¿Cómo te sentirías? Y lo primero, uno se empieza a me parece a mí, uno se deprime, se siente mal, justamente lo que decía una de las personas, inútil, es algo Ujú. que también a mí me pasa. Eh, por allí también leí una de las preguntas, ¿qué hacer con el insomnio? El Bueno, insomnio es justamente, a ver, provocado también por dormir mal, por no estar respetando quizá tanto los horarios, eh, por vivir un día, a mí me pasa, ¿no? Por lo menos un día de una manera, otro día de otro, me despierto a una hora, otro día a otro. El insomnio, ¿cómo uno lo puede llegar a sobrellevar o a corregir? bueno, a ver, hay una cuestión que es, estamos en una situación anormal, frente a la cual nunca estuvimos expuestos. Entonces, las reacciones bizarras o raras, acostarse a cualquier hora, comer un poco, empezar a comer de más, que se desregule nuestra vida, es algo normal, es algo atípico en una situación atípica. Si lo traducimos, justamente, es la reacción normal en una situación excepcional. Quedarse hasta tarde,
Bueno, igual también a veces hay mucha gente que vive en exceso y traspasa las fronteras de lo normal, o sea, o de por lo menos lo establecido para vivir bien, entre comillas, habría que aclararlo, pero bueno, en esta situación nos empezamos naturalmente a desregular y yo creería que hay que aceptar eso, es decir, hay que aceptar que la ansiedad nos atraviesa, hay que aceptar que cambió nuestra vida, hay que aceptar que uno no se va a dormir a la hora de siempre como si al otro día se levanta y se va a laburar, sino que al otro día la cosa sigue siendo distinta. Entonces, recalco esto, hay que ver, por lo menos la lógica del psicoanálisis agarra los términos de la ansiedad, del insomnio, pero los pone en relación, los relativiza a qué le pasa a esa persona. Porque no es lo mismo tu insomnio que el mío o que el del otro. Lo que leo, y es muy interesante, es estos fenómenos distintos en cada uno que consulta de malestar. Yo creo que lo que es común a estos fenómenos es ponerle palabras, empezar a hablar de eso, sea en forma oral, sea en forma escrita, pero empezar a darle palabras para empezar a investigar por qué me pasa lo que me pasa, porque no es porque sí. Claro, a ver, vos y yo también debemos tener un poco alterados los patrones de dormir, de comer. Sí, vamos a ser humanos y vamos a ser realistas y honestos. Estamos en una desregulación normal a causa de una situación totalmente anormal. Claro. Esto, quería remarcar esto de la inutilidad es bastante persistente, no voy a decir que es normal porque es común a todos y punto, sino que también hay un discurso que nos hizo crecer en un tengo que producir para ser útil. Y si, totalmente, como dicen, cambió todo, estoy leyendo y totalmente. Eh, entonces, ¿qué pasa? También cambió esto. Ya no se trata de que produzcamos, sino todo lo contrario. Es como decir, Seba, te dije toda la vida que vayas para el norte, ahora anda para el sur. Y te vas a quedar mirando, como diciendo, ¿qué hago? Entonces, bueno, está en juego la utilidad, nos las exigen de otros modos, a los estudiantes universitarios les piden que trabajen desde la casa, que eso tiene otra exigencia, a pacientes, niños que tengo, les piden que hagan tareas en la casa y les cuesta, y no les cuesta porque no puedan entenderlo, sino porque están siendo atravesados emocionalmente por esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas, estas desregulaciones, si fuera en la vida que veníamos llevando, bueno, son, vamos a decirlo en estos términos, anormales, no es que estén malas o que estén mal, sino que son atípicas. Pero en esta situación atípica en la que estamos, estas manifestaciones son normales de por Bien, sí. Después, aparte de esto, perdón que insista, pero hay que ponerle palabras y más palabras a lo que le pasa a cada uno en particular porque tu insomnio no es idéntico al mío, pero sí es importante ponerle palabras a eso, empezar a hablar de eso, empezar a ver por qué pasa. A veces la gente misma se da cuenta que lo que le pasa no es tan extraño como pensaba, simplemente por empezar a ponerle palabras y hablarlo. Y un otro que escucha. si yo, por ejemplo, te digo, ¿no? O yo te cuento que yo lo veo esto, obviamente no tengo la verdad 100%, pero bueno, si yo digo, no, lo que está pasando, lo que estamos pasando ahora no es algo provocado por mí, ni por vos, ni por nadie, no es algo que lo quisimos, lo tenemos que vivir porque, bueno, sucedió, lamentablemente. ¿Es una manera de ver la realidad o es una manera inconscientemente quizá, de ocultar todo esto que estamos hablando, todos estos sentimientos? ¿Cómo lo ves vos? A ver, es muy interesante eso. Y fíjate que ahí también están haciéndote consultas en los comentarios, después fíjate, Lu. Ahora Ah, los leemos. perfectamente. Justamente hay que ver porque hay algo que es universal y general, que tiene que ver con el malestar, que tiene que ver con la ansiedad que nos dispara, con lo que estamos atravesados todos. Después está por ahí lo más singular, que tiene que ver con qué es lo que le pasa a cada uno, qué es lo que nos permite esto, qué es lo que no nos deja tal cosa, por qué no podemos. Pero también hay mecanismos de defensa que se ponen en juego y que algunos tienen que ver con aceptar y afrontar la situación y buscar fortalezas
Y en otros puntos, otros mecanismos de defensa a veces, y son muy comunes en nuestra vida natural, que es negar la realidad como una forma de poder seguir más Ah, adelante. ¿No? Que bueno, a esto iba mi pregunta. ahí está, precisamente. Entonces, es como muy del caso a caso, ¿no? Hay casos y hay personas que eligen, en cierto punto, defenderse de esta realidad porque es muy angustiante como para poder tolerarla sencillamente. Y se vuelcan a distintas actitudes, conductas, y también entra el consumo. Vos, y lo sabemos, la ciudad de La Plata es una ciudad que tiene una economía muy bien sustentada, pero que también tiene una economía regional que es el consumo, por ejemplo, de cerveza artesanal. Eh, no me voy a poner a hablar de economía acá, pero se percibe, y bueno, personalmente también lo he percibido esto, el uso del alcohol como un modo de relajarse un poco, que el tiempo pase, entonces en algunos casos puede ser una herramienta y puede ser un disfrute, un consumo regulado, que no va por el consumo en sí, pero bueno, es una elección, y en otros casos puede ser un desborde y una forma de tratar de apaciguar un malestar que no se va a ir. Entonces, bueno, el tema está, el malestar lo tenemos todos, lo teníamos antes de esta pandemia, pero ahora que estamos encerrados nos encontramos con nosotros mismos y no Claro, podemos huir. Entonces, algo que me pasó a mí y que traigo a colación por estos comentarios que estoy leyendo, que, por ejemplo, palabras claves que me parecen importantes remarcar, la palabra frialdad, distancia. Hay palabras claves que estaba leyendo en los comentarios que ponían, era frialdad, distanciamiento, y que somos los argentinos, y bueno, son todos, ¿no? Los platenses, sobre todo, que es una ciudad muy universitaria encima, somos muy amigueros, muy... Esto es, creo que nos marca claramente el mate como alguien, como esa... Sale una charla a través de un mate muchas veces. A mí en lo personal, calculo que a muchos, algo que me pasó, que fue lo primero como que me impactó realmente esto de la cuarentena y el distanciamiento social, fue una de las últimas grabaciones con Jaque y Mate, siempre obviamente mate y como hacemos normalmente hasta antes de la cuarentena, compartir, mate, baba, y por ahí me encontré con que estábamos grabando y que cada uno de mis compañeros tenía su equipo de mate. Y yo internamente pensaba, ¿no? No era por subestimar ni nada, pero me nacía internamente decir, bueno, ahora me van a convidar un mate. Y ese primer choque, entre comillas, de ver que no te llegaba el mate, y decir, pucha, esto realmente hay que tomarlo con seriedad y creo que eso es algo, si se quiere decir, muy positivo para todos nosotros. Y a partir de ahí fue como decir, no, esto es para ayudarme a mí, para ayudar al otro. Eh, vos, o sea, esto es como una reflexión de lo que siento yo y lo que veo que están poniendo que coinciden mucho con mi pensamiento. Últimos minutos de la entrevista, Lu, pero te quiero consultar si esto vos lo notás. Vos notás o sea, si notás que hay gente o pacientes que vos trates que no quiere aceptarlo desde el punto de vista de decir, no, yo comparto igual el mate, no, yo salgo igual. O sea, si lo ves, si no lo ves, si lo sentís, ¿qué te genera, Lu? Vos que encima podés llegar a analizar y decir, esta persona le debe estar pasando tal cosa. es muy interesante. Nosotros, sencillamente, como seres humanos, no estamos dispuestos a renunciar sencillamente a las cosas. Lo que más cuesta justamente es aprender a renunciar y renunciar, porque no es solo la cuestión teórica. En la vida normal y en esta situación se pone en jaque si estamos dispuestos a renunciar o no a ciertas costumbres que representan esta forma en la cual simbolizamos que estamos unidos uno al otro. A ver, somos seres sociales. Está en juego un poco nuestra constitución como sujetos a través de un mate, cosa que vos decís, ¿qué estupidez se está diciendo? Sin embargo, en ese mate no se ponía en juego el tomar algo, se ponía en juego el tomar algo con otros. Sabemos muy bien que cualquiera de nosotros se puede hacer mate cuando quiera, pero no lo hace cuando quiere, y elige hacerlo más que nada con otros. La gente tanto que elige seguir compartiendo, yo he visto, voy a mandar en cana a muchos, pero he visto a los chicos de Pedido Ya abrazándose en este contexto. A ver, nos cuesta un montón renunciar,
nos cuesta un montón ejercer la acción de renunciar a ciertas satisfacciones. Se pone en juego ahora, yo creo que por eso la gente se resiste, tanto como la ansiedad a la que nos enfrenta esta situación nos dispara distintas reacciones emocionales, también esto del mate es un ejemplo y una manifestación de qué hacemos con eso, qué hacemos con el abrazo, qué hacemos con el beso, qué hacemos con el chongo, qué hacemos con la chonga. A ver, son situaciones donde decís, a ver, ¿estás dispuesto a renunciar realmente o no? Y se pone en juego mucho de uno ahí. Yo creo que la gente se dice banalmente, la gente no respeta la cuarentena porque es estúpida. En realidad no es una cuestión de estupidez, aunque puede pensarse y uno puede, se le pueden generar un montón de cosas, sino que es una cuestión de que hay que ver cuál es su relación con la privación, cuál es su relación con la inhibición, cuál es su relación con la prohibición. Y en el mate lo podés ver. Y va a generar un corte. Incluso quien elige y acepta renunciar a verme con tal, a tomar mate con, a ir a ver a mi familia, que hace un montón que no la veo y no aguanto, que o a mi novia, o a pareja, o a quien sea, es en realidad la relación de cada uno con esas frustraciones, con cómo afrontamos. Y para el que acepta y corta, le cuesta malestar, le cuesta el ay, quisiera abrazarte pero no puedo, quisiera pero no. Entonces, Excelente, justamente. excelente lo que estás diciendo. Eh, Sigo leyendo, perdón, te estoy escuchando, pero sigo leyendo lo que ponen. Sí, Bueno, digamos el agradecemos tiempo que vos nuevamente a quieras. todos los que nos están mirando, los que también te están felicitando por lo que estás, no solo explicando, sino que nos estás por ahí mostrando otro punto de vista, enseñando, se puede decir también. Eh, con todo esto que estamos viviendo ahora de la cuarentena y que vos, como lo contabas al principio, les contamos lo que se suman ahora, que hubo otro video, pero nos pidió cortar Instagram, así que volvimos a empezar. Últimos minutos de esta entrevista, Sí. más que nada por el horario. Yo no Pero, tengo, no tengo límite de tiempo, Seba, quiero que lo sepas que no bueno, es problema. eh, lo que mencionábamos quizá al principio del otro video con respecto a cómo se está llevando todo ahora, que vos estás realizando las consultas que antes hacías en el consultorio, lo estás haciendo a través de, bueno, plataformas online, vos sabrás cuál usás. Eh, ¿Vos sentís que a partir de este momento otro de los cambios sea que quizá la gente quiera atenderse mayormente de manera online? Así como Pre- hablábamos de cambio quizá en el mate, que yo siento que se va a perdurar en el tiempo, no me parece que volvamos a tomar mate muy seguido. Con respecto a esto de tratarse online, te pregunto, por un lado, vuelvo hacia atrás, sí. ¿sentís que esto va a seguir? Y por otro lado, muchos pacientes no quisieron atenderse porque era de manera online. En la población que yo atiendo, por lo menos en lo que son los pacientes de consultorio, la mitad, podría decirte que la mitad continúa y solicita seguir atendiéndose la terapia online o la terapia telefónica, sea con o sin videollamada. Si bien despierta cosas de alteración en cada uno, la mitad de los pacientes solicita continuar. Yo por supuesto que sigo atendiendo en forma online, en mi caso personal por llamada, porque hay algo de la voz, de la escucha, de la palabra, que tiene que ser lo Ajá. más cercana posible. Y Mira, la otra mitad de los pacientes me consulta cuándo va a estar abierto el consultorio, porque eligen ese dispositivo. No olvidemos que el consultorio es un dispositivo, es el dispositivo central de la psicología y del psicoanálisis, pero no deja de ser un dispositivo y más en este momento. Lo importante es la palabra. Sí, sí, se va, por supuesto. Decime. esto que estás mencionando puede llegar a ser por un tema de, o sea, llevándolo a la realidad, ¿no? Ahora está en cuarentena, quizás esa persona no viva sola, esté su familia, no sé si cómo será su casa, no se Ujú. sentirá como en el consultorio que están ustedes dos y nada más. Tendrá que ver ese tema también de sentir que lo van a escuchar, de que esa persona que vive con él o con ella no lo va a dejar estar tranquilo. Precisamente, son cuestiones, se puede decir, ¿no? En cierto punto familiares, vinculares, cotidianas, donde el consultorio, al ser un dispositivo, el dispositivo esencial de la, repito, de la psicología y de decir la orientación de lo que es el psicoanálisis, Sí. representa un tiempo y un espacio dedicado a quien consulta. Entonces, ese tiempo y ese espacio, esa hora, ese momento reservado,
es difícil encontrarlo, por ejemplo, para no sé, una persona que vive con 4 integrantes de familia y se va a la habitación a hablar. No cualquiera está dispuesto, porque precisamente se ponen en juego esas cuestiones. Hay otras personas que, pese a las limitaciones en las que estamos expuestos en este momento, no tienen ninguna dificultad en ir a la habitación o en ir al patio y hablar. Entonces sí, se pone en juego muchas veces la magnitud, cómo uno inviste ese espacio y ese tiempo que le da a la terapia. Yo en estas preguntas por ahí que me venís haciendo, eh, recuerdo algo ahora que me parece interesante, que es la primera semana de cuarentena no tuve consultas porque todos esperaban que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, a Claro. partir de la segunda y la tercera semana de cuarentena, las consultas aumentaron exponencialmente porque se vieron ajustados a decir, bueno, voy a seguir más tiempo sin poder ir a ese dispositivo y tener mi espacio con el otro en justamente sosteniendo la palabra y la escucha. Entonces, como eso se empezó a poner en juego, la mitad, por lo menos, de la población de pacientes con la que trabajo solicitaron la atención telefónica. Y ahí también entra en juego un poco esto, ¿no? Del que yo, porque bueno, justamente tanto pacientes como no pacientes se pone en juego, no, que yo prefiero la videollamada, prefiero la mirada, otros que no, que me pone nervioso, me pone nerviosa, que sea con la cámara, que no me siento cómodo, no solo de pacientes, sino también de colegas. Ah, Entonces, mira, mira vos. también es algo, yo por ejemplo, te contaba personalmente, elijo lo que es la atención telefónica porque una cuestión de lo que es el Internet y demás, se escucha con más fidelidad la palabra, que es con lo que el psicoanalista esencialmente trabaja, no con solo la palabra, el lenguaje, pero bueno, en el caso circunscripto, la palabra, la escucha, la recepción, que a veces en una videollamada se pierde algo, hay un eco, una interferencia en la comunicación. Entonces, para tener más fidelidad, yo personalmente elijo lo que es la llamada. Y quisiera agregar esto último en una de las preguntas o comentarios que habían hecho, de que justamente la terapia online es una herramienta para continuar trabajando, no solo quienes ya eran pacientes y venían elaborando y situando sus distintas dificultades, sino para quienes por ahí no lo son y empiezan a ser consultantes, porque al estar encerrado uno se ve consigo mismo, insisto en esto, me parece central, y empieza a darse cuenta que antes, en vez de ver un conflicto propio, uno iba a un lugar, iba a otro, salía acá, salía allá, pero ahora al estar encerrado, uno se las ve consigo mismo, se la ve con la angustia, se la ve con el renunciar o no renunciar a aquellas cosas como el mate, el abrazo, yo decía medio en joda el chongo, la chonga, pero a ver, Pero cuestiones es de real. reacción reales, cotidianas. El psicoanalista no trabaja con la teoría del mito de Sísifo, a ver, trabaja con la cotidianeidad de cada uno y con el malestar que se le juega a cada uno en cada punto. ¿Te pasó en este tiempo de cuarentena, desde que se implementó el tema de usar el tapabocas o barbijo, como querramos decirle, de Ujú. manera obligatoria para ir a comprar y todo? ¿Te ha pasado a vos en lo personal de salir a comprar y decir, uy, no salí, tengo que volver a ponérmelo? ¿Te pasó o no? Primero sí o no. Es sí, Pará, ¿te pero pasó? sí, me pasó, Ah, me pasó. te pregunto esto, a mí también me pasó y lo primero que se me vino a la cabeza fue Sí. como decir, pucha, o sea, me reí por dentro, pero después decir, bueno, yo vivo en un tercer piso, tuve que volver a buscarlo, pero decir, pucha, estamos ahí como que ahí fue como un golpe mayor de realidad, de decir, esta nueva etapa nos implica decir, más allá que dependemos de uno mismo, decir, dependemos de elementos, de cosas que hasta hace, no sé, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, si nos hubieran dicho esto, pensábamos que era una película. ¿Eso puede llegar a afectarnos, Lu, en lo psíquico, digamos? ¿Puede llegar a pasar? ¿A qué te referís con que el puede llegar a pasar? O sea, ¿a qué apuntas? Que, no sé, te lo olvidas una vez, te lo Sí. olvidaste 2 veces y decís, pucha, te empezás a bajonear porque decís, ¿cómo no me doy cuenta de esto?
Sí, puede ser parte de un conflicto nacido en este fenómeno, porque estamos en algo que había leído de la transmisión anterior que hicimos, que comentaron, justamente estamos en una etapa de cambio y de readaptación, donde es como que tengas un vaso con arena estancada y lo revuelvas y saltan cosas, aparecen elementos que no se ven. Yo decía, sí, me he olvidado el barbijo, cerrar la puerta de casa, volver a abrirla, entrar, por eso te me lo olvidé a 1 metro de distancia, a la distancia del aislamiento. Pero sí pasa, a ver, creo que tu pregunta se puede anexar a esta cuestión. Se generan nuevas formas, nuevas representaciones de sufrimiento, nuevas manifestaciones del malestar, con el que ya vivíamos, pero que por Claro. ahí ahora se hace más claro porque se extremó la vida en cierto punto. Claro, esa palabra que dijiste, extremó, me parece muy buena porque la traigo, la sumo a un comentario que acabo de leer, que le mando un gran saludo también a Luis, Luis Segura, gran compañero de colegio, te mando un Sí, abrazo, por un codazo supuesto. a la distancia. Un codazo. Codazo, bueno, bueno el codazo este. Porque ahí él está poniendo, que es muy cierto, dependemos del celular desde hace unos años atrás. Y es verdad, todos dependemos de, bueno, de la tecnología, del celular ni hablar. Pero comparando el tema del celular con este tema que ahora estamos viendo, el tapaboca, bueno, el alcohol en gel y un montón de otras cosas, el lavarse las manos, ¿no? Como tiene que ser en realidad siempre, pero hay una diferencia entre ponerle el celular con estas cosas, de que ahora esto es todo junto y es por salud. En cambio, el celular se nos fue metiendo y, digamos, nos va ayudando en un montón de cosas y uno inconscientemente, ¡pum!, todo el día con el celular. ¿Se puede llegar a encontrar esa diferencia fácilmente? A ver, ¿vos te referís al celular como un fenómeno, una fuente de malestar en cierto punto, de conflicto? No, porque yo estaba mencionando que en la pregunta anterior, que cómo nos puede afectar, o a mí por lo menos, decir, me olvidé una, dos veces, salí con el tapaboca, me puede afectar o no, porque ahora dependemos de eso. Sí. Y Luis estaba comentando que ya, digamos, si uno se pone a pensar, ya venís dependiendo de cosas como, por ejemplo, el celular. Y yo a eso Sí. te pregunto, el tema del celular, la diferencia puede ser que sea bueno, era una cosa que viene, que sí, que nos hace depender, pero esto, el tapabocas, como te dije recién, el alcohol en gel, los cuidados, el no compartir, es la gran diferencia, me parece, ¿no? Que sea todo junto, encima encerrados, sin poder ver a nuestros seres queridos. Aparte hay una diferencia que es esencial. El celular, en teoría, y así debería ser, y a veces es por suerte, es mi opinión, pero bueno, sirve para conectar a las personas y el tapabocas sirve para aislarlas. Mirá vos. Eh, entonces, todo lo que tenga que ver con elementos que no es una ley, pero, a ver, decime quién nos olvida un paraguas, decime quién tiene ganas de que todos los días llueva. Nos olvidamos, todo lo que tenga que ver con nuestro malestar, tratamos de esquivarlo en el punto mayor que podamos. Y el tapabocas, el barbijo, no son elementos felices, son elementos que nos hacen dar cuenta del malestar en el que estamos, nos hacen Que hacer son distancia. conscientes. Exacto. Vos no te pones un barbijo como te pones la gorra que te gusta lucir. Te pones un barbijo para estar aislado del otro porque te evoca justamente a una situación de malestar. Entonces, tampoco me parece que sea casual olvidárselo, ¿no? O sea, y justamente también me gustaría retomar esto que están diciendo, que estoy viendo ahí por lo menos, no sé vos, Seba, si me querías preguntar algo sobre esto, No, eh, dale, dale. pero sobre el abuso sí, el abuso de las tecnologías, el abuso de las pantallas, la cantidad de efectos que ya tiene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo, sobre nuestro psiquismo, las alteraciones que generan. Y en este punto hay que estar más precavido de eso porque es nuestro único medio de conexión y puede ser cargado de ansiedad, cargado de bichos, de bacterias, a ver, no me voy a meter en la infectología, pero estamos en una relación mucho más dependiente respecto con el celular. Tenemos una relación con el celular y con esas tecnologías de conexión al otro que nos vuelve, lógicamente, más dependientes. Entonces, justamente eso también altera nuestros patrones de sueño, nuestra sensación de utilidad o inutilidad, de estar todo el día con el celu, como eso es desde un discurso dicho, no es que Sí.
sea así o no, no es que esté bien o mal, sino que es un discurso. Entonces, precisamente también estamos ante fenómenos que son ya conocidos y se exacerbaron, como puede ser la dependencia al celular, y fenómenos nuevos o que aparentemente parecen nuevos, pero ya nos venían pasando cuando decimos, uy, no me cuidé. Claro. Pequeña gran frase que la escucho en muchos contextos, uy, no me cuidé. ¿Por qué? Y porque quería disfrutar. Ay, ay, ¿por qué será? Y porque ese elemento de protección te lleva a algo de tu malestar. Entonces, bueno, el barbijo va en esa lógica, me parece. Bien, bueno, vamos a darle unos, si te parece, unos últimos 5 minutos de nota. Es riquísima esta entrevista, la verdad que te agradezco por el tiempo nuevamente. Y No, también a todos los que nos están viendo, están comentando, están ahí. Vamos a hacer nuevamente otra más adelante. Pero leyendo el último comentario, un saludo para nuestro padre, ya que está. ja, Que habla sobre el tema de que los más complicados, y esto es real, no estoy diciendo nada nuevo, que los más complicados y que necesitan ayuda, obviamente, son las personas mayores, porque no, la mayoría no está, digamos, familiarizada con la tecnología y demás cosas. ¿Cómo nos referir a los mayores, no? sí. ¿Cómo podemos llevar adelante nosotros, los más jóvenes en este caso, el tema de cómo nos afecta eso, de no poder verlos, no poder quizás ayudarlos como querríamos, saber que están mal y uno, más allá de que por ahí los llamás, le mandás un mensajito o algo, no es todo lo que quisiéramos hacer. ¿Cómo podemos nosotros llevar adelante eso que quizás nos pega, nos bajonea? Bueno, es real que la tecnología y los mayores no son los mejores, no son mejores amigos. En algunos Claro. casos sí, y en otros casos no. Son como dos eras distintas que chocan. Pero hay ciertos elementos y hay ciertas herramientas que sí están vigentes, como lo que puede ser un teléfono particular, una llamada, es decir, buscar la forma en la cual circule la palabra. El mayor, el adulto mayor y también nosotros, pero bueno, los adultos mayores son un grupo de vulnerabilidad específico, padecen muchísimo la distancia y el no poder salir de la casa porque tengo cierta edad, porque represento parte e integro el grupo de riesgo. Bueno, hay que buscar herramientas para que circule la palabra con ellos, ¿no? Lo que normal, coloquialmente se dice nuestros abuelos, pero pueden ser no un abuelo, por ahí un vecino. A ver, yo acá vivo en un edificio, en un departamento, tengo la obligación legal, como profesional de la salud, de asistir cualquier vecino del edificio que está en una Ah, situación de desborde. Y ha pasado por ahí con personas que tienen 60, 65 años, que bueno, entonces, ¿qué pasa ¿te ahí? pasó? ¿Tuviste Sí, que hacerlo? sí, precisamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesita un adulto mayor? La palabra. Y hay que buscar la palabra a través de las distintas formas. Por ahí no manejan un celular, pero sí manejan un teléfono particular. Hay y sobrinos, nietos que pueden, que tienen una forma de, un certificado de circulación, pueden ir a verlos, aunque sea verlos, hablarles, que te miren, que te vean. Todas las cuestiones del lenguaje hay que fomentarlas con estas personas porque son un grupo especial de riesgo, no solo por lo biológico, sino porque también todo lo que han construido socialmente se pone en jaque, su tiempo se pone en jaque, Claro. sienten la pérdida, son personas que han atravesado muchísimos más duelos que vos y yo juntos. Toda persona adulto mayor ha pasado lógicamente por más duelos que cualquier otra persona. Entonces, ¿Y cómo hacemos nosotros? los sienten eh, más, los padecen más. Sí, perdón. No, perdóname vos. ¿Cómo hacemos nosotros que nos afecta, obviamente, Sí. eso, el no poder, más allá de por ahí llamarlo y todo, nos pega a nosotros también, imagino. Ya de por sí extrañamos, qué sé yo extraño a vos, verte cara a cara en vivo, por ejemplo, a mamá, a mi papá, a todos. En estos casos, ¿cómo podemos dominar o manejar ese dolor interno que tenemos por saber que están mal nuestros abuelos, por decirlo así? Ese dolor es sabio, porque no conviene que lo manejemos.
A ver, ¿a qué me refiero? No voy a ser sádico con esto, sino que hay un dolor que tiene que ver con que estamos sintiendo algo bueno por el otro, algo de afecto, y ese dolor en realidad representa un duelo normal, como cuando una persona se va de nuestra vida y a nosotros nos duele. ¿Qué se dice ahí? Hacer el duelo, es decir, procesar ese dolor, sentirlo, dejar que nos atraviese y ponerle palabras, insisto con eso. Lo que podemos hacer con ese dolor es empezar a elaborarlo mediante acciones. Yo insisto nuevamente, te imaginarás, acciones a través de la palabra. A ver, comunicarnos, preguntarnos cómo estamos, eh, porque estamos justamente motivados por ese deseo de estar con el otro, de encontrarnos con ese otro, y también marcados un poco y motorizados por ese dolor. Incluso ese dolor es el que nos lleva a un llamado desesperado y a expresarle al otro cercano lo que lo extrañamos, lo que lo queremos, lo que quisiéramos hacer si podríamos verlo. Eh, Se pone en juego todo eso, se pone bastante en juego, entonces ese dolor se elabora a medida que uno hace algo, y hacer algo a veces es levantar un teléfono, enviar un, no sé, enviar un meme incluso, algo que le genere algo al otro, hacer algo por el otro. Que le saque una sonrisa. Exactamente. O puede ser un llamado desde la tristeza, desde la emoción, desde la conmoción, angustiante, pero es un llamado que expresa cosas. Ahí el dolor se pone en palabras y eso ya es algo distinto a solo sentir el dolor y quedarse encascado, encascada y no saber qué hacer. Es mover ese dolor, ¿no? Agitarlo un poco, empezar a darle. Claro. Lo último que te quiero decir antes de ir dándole un cierre por el momento es que por ahí lo que nos pasa a todos en estos casos, o por lo menos me pasa a mí, que uno quiere decirle, en estos casos a nuestros abuelos, puede ser un tío que sea grande también, o una tía, uno quiere decirle te extraño, quiero verte, pero a mí por lo menos siento que si le digo eso, la destruyo en el sentido de que se va a poner a llorar terriblemente y no sé si es bueno o no, ¿viste? No, uno no sabe a veces cómo manejar. Es una situación atípica, obviamente. Ujú, sí. Bueno, yo creo que el dolor más extremo es el que nace con las cosas que no se dicen, el dolor mudo. Entonces Claro. hay que buscar por ahí las palabras, ¿no? O sea, de poder expresar lo que uno quiere expresar, normalmente es afecto, lo que uno quiere expresar, pero buscar las palabras, medir, calcular, a ver, si tenés, por ejemplo, un adulto mayor, un familiar, que es más bien de tinte depresivo, que entonces, bueno, buscarle por ahí desde otro lugar, que no es lo mismo que por ahí una persona que no está inmersa en una depresión. Creo que coincido con vos en esto, hay que buscar las palabras, pero hay que expresarlo sí o sí, me parece, sí o sí, creo que es una forma en la cual también se pone en juego el bienestar de uno, o el malestar, pero Perfecto, hay que buscar la forma. El contenido tiene que perfecto. estar, pero hay que buscar la forma. Excelente, excelente, Lu, porque es algo que por lo menos a mí en este momento me está ayudando, porque lo que te decía recién, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Viste? Y como decís vos, si uno no lo dice, es peor. Bueno, Ser o no ser. ahí, ahí pregunta a papá cómo estoy llevando el tema de ser padre en este contexto. Bueno, imagino como vos también, a la distancia, yo en mi caso haciendo tarea por videollamada con mi niño más grande, eh, tratando de generar de lograr, perdón, el permiso para poder buscarlo algunos días. Estamos buscando la manera con la madre de, de ver qué conviene más para cuidarnos todos, o sea, él y yo también y todos en casa, que venga, o yo ir a hacer tarea con él, estar con él un rato y volver, como para que él no salga a la calle, pero estamos buscándole la vuelta. Es difícil, eh, pero desde el primer día yo en mi caso tuve muy claro en mi cabeza que si yo me quedo en el molde, ayudo a mí y a toda mi familia, a todo mi círculo íntimo. Así que de esa manera lo llevo, extrañando, hay días que uno está solo y, bueno, caen lágrimas, otros días que uno va a la galería del celular y mira fotos, mira videos, y creo que esa es una buena manera a veces de llevar estos días que ya van a pasar, ¿no? Este tiempo. Lu, antes de ir cerrando, dos cosas. No ¿Sí? estaba en los planes, pero te propongo, después lo podemos ir hablando en privado si querés, pensar
reuniones o estos videos en Instagram, quizá una vez por semana, si te parece, para alguien que tenga alguna duda y nos quiera ir mandando en estos días, seguir charlando, seguir sacando dudas. Si querés después le buscamos la vuelta, te lo propongo en vivo, en aire, no habíamos hablado. Eh, quizá en estos días, quizá en una semana vamos viendo. Si te parece, eso por un lado. Sí, Porque sí, creo ya la que respuesta es sí. De por sí, sí, más que dispuesto. perfecto. Después le buscamos entonces el día y el horario. Lo otro es, si podés recordar a todos los que nos están mirando, dónde Ujú. te pueden contactar, quizá un número de celular. Justo, le mandamos un saludo, perdóname, a la abuela que nos está mirando. Vamos a Abuela, hablar unos minutos más ahora que está la abuela ahí. Hola, abuela. ¿cómo estás? Te mandamos un beso grande. Igual queda grabado este video, así que después lo voy a... Ya está en mi cuenta, pero después lo voy a bajar y lo voy a enviar, por si quiere mirar. Estábamos hablando de vos, justamente. Si que alguien te quiere contactar, algún número de celular que quieras dejar, si querés, o tus redes, bueno, este es tu Instagram, pero tenés Facebook, si querés volver a decirlo. Sí, bueno, como ahí dice también en fijado, uso un perfil de Facebook para lo que son consultas profesionales que se llama Licenciado en Psicología Luciano Morzone. Y después también tengo un mail que es mi nombre y apellido, lucianomorfone@gmail.com. Bueno, en la página de lo que es el perfil de Facebook está mi número de teléfono para consultas, sea por llamada, sea por WhatsApp, digamos, ¿no? Como para cualquier consulta. Yo cuando digo consultas me refiero más que nada consultas en cuanto a comenzar un proceso de atención psicológica, no a hacer una terapia por chat. Aclaro esto, me parece importante, porque por ahí me llegan consultas de cómo manejo esto, cómo hago esto otro, y no funciona así el psicoanálisis, y tampoco tendría sentido ni sería una forma de trabajar el malestar de cada uno. Obviamente acá en esta transmisión sí hablamos de sus consultas porque es el espacio que creamos, pero en lo que es mi perfil está habilitado más que nada a que me contacten telefónicamente y para iniciar un proceso de terapia, un proceso de atención psicológica. O sea, es esa la orientación del perfil de la forma de contactarme. Sí, me encantaría que podamos volver a continuar Sí, este trabajo que hoy hicimos acá, sea del mismo tema, sea de otros, de consultas suscitadas por quienes nos están mirando, el cual agradecemos enormemente. Así que bueno, esos son en sí mis datos y el perfil. perfecto. Eh, el agradecimiento para vos por tu tiempo, más allá de que, como decimos ahora, estamos en casa, sí, pero vos tenés tu trabajo, tenés tus tareas, tenés tus horarios, como lo decíamos, antes de charlar conmigo, estuviste en una terapia online con una de tus pacientes, así que el agradecimiento, vamos a estar nuevamente generando estas reuniones, que ahora hay que hacerlas así. El saludo para todos los que nos vieron, nos ven, nos escribieron, nos dieron su aliento. Así que estamos todos muy contentos, por lo menos de mi parte lo digo. Y bueno, no sé si querés enviar un saludo a alguien en especial, a alguien que quizá obviamente estés extrañando. Lo dejo a tu criterio y cerramos la entrevista. Bien, Karina, déjalo a mi criterio. Este, bueno, en primer lugar agradecer a todos los espectadores, tanto de esta entrevista como de la transmisión que hicimos en la hora anterior, por sus preguntas, por su atención, por el deseo de querer estar en esta transmisión. Eso es también lo que nos motiva a hacer justamente este Es su proceso. tiempo que lo dedicaron a nosotros, se podría decir, a estar acá en esta charla. Así que muy agradecidos. Totalmente. Sí, muy agradecido de que estamos todos acompañados a pensar y poder hacer algo. Yo creo que cuando uno está con el otro y habla con el otro, se transforma y algo se mueve. Y si eso, que es lo que está un poco nomás, un poco en jaque en esta pandemia, se pierden procesos de transformación. Que estamos aprendiendo a valorar eso también, a que estar con el otro no es solo estoy porque estoy, sino elijo estar con el otro. Eso te explica la tasa de divorcios masiva en Japón. Pero bueno, justamente
Me río por el último comentario, Lu. Yo sería el filósofo, vos serías, justamente, ahí va. Yo sería Darío Z y bueno, cuando crezca la barba seguiremos. Y vos sos el otro, el que está afeitado y es periodista. Muy bien. Les vamos a robar le vamos a robar un montón de gente a esos dos. Pensé que eras el del náufrago, Lu. Se podría decir que sí, me encantan los naufragios, creo que son la forma de llegar a nuevos puntos, de uno mismo incluso, hasta Mirá incluso vos. estando encerrado. Agradezco enormemente y por supuesto que extraño, bueno, vos sos mi hermano, pero más allá de ser mi hermano, personalmente te extraño también ver bueno, no vamos a dar nombres para cuidar identidades, pero a ver a tu pareja, a tus hijos, extraño también a mi viejo que está viendo acá este tutorial, iba a decir, este directo. No, me salió una palabra, así que ahora voy a tener que trabajarla en mi terapia. Un fruncio, ¿viste? Como dicen. No es el de Barili, pero bueno, es. A mi vieja, por supuesto a mi hermana, que también la está mirando, las extraño un montón. Al gato que tenemos en casa, pero bueno, no vayamos a los animales. Por supuesto a la abuela que está mirando ahí, sabe que la quiero, sabe que la amo, y sabe que haría cualquier cosa tanto por ella, por vos, por mi familia central. También al abuelo, por supuesto, está más que incluido en lo que digo. Por Eh, supuesto. y sí, pienso en todos ellos. Cuando hablamos de la familia, de los adultos, pienso en mi familia, pienso en los abuelos, pienso en gente real que quiero y que elijo. Así que yo insisto con esto, creo que este momento de encierro es una excelente oportunidad para empezar a encontrarse con uno mismo y escribir sobre eso, y hablar sobre eso, y pensar sobre eso. No tenemos a dónde ir más que a nosotros mismos, y es muy claro. Así que bueno, es una excelente oportunidad esta la que tuvimos. Gracias. Bueno, cierro yo el video. Me encantaron tus palabras, me encantó esta charla. Yo sentí que fueron 5 minutos, pero entre un video y otro es 1 hora 36. Te agradezco enormemente. También te extraño horrores, a vos, a mamá, papá, a todos, obviamente a todos nuestros seres queridos. Pero te quiero decir una palabra clave que se está usando mucho, quizá te la digo a vos y se la digo a todos los que están cumpliendo con esta cuarentena. Te digo, gracias. ¿Sabes por qué? Porque vos, quedándote en tu casa, me estás cuidando a mí. Me estás cuidando a mi familia y estás cuidándote, obviamente, vos. Así que te mando un codazo a la distancia, como Dale, dijimos hoy, ahí va. y ya va a haber tiempo, si nos seguimos cuidando, de darnos ese abrazo que tanto queremos, tomar mate, quizá cada uno con su mate, pero tomar mate juntos y compartir un momento nuevamente como tiene que ser, como va a ser. Así que te mando un abrazo grande. Lo que dijimos antes, lo mantenemos. Vamos a seguir generando encuentros entre vos y yo porque hay mucho más para hablar y me imagino que la gente quiere hacer consultas, nos pueden enviar tanto a vos o a mí por privado preguntas y las iremos recopilando en alguna hoja para contestarlas. Por supuesto, cuando volvamos a la vida que teníamos, de hecho creo que no vamos a volver. En esto de naufragar vamos a llegar a otro punto y vale la pena. En ese punto que cada uno se quede en su casa, se cuide y entienda que lo que hace hoy por uno lo hace también por otros y por su Exacto. propia generación incluso. Así que más que agradecido, Seba. Bueno, damos fin a esta entrevista hermosa que me encantó a mí en lo personal. Y Sí. recuerden que estos videos quedan, los dejé guardados en el Instagram, así que si los quieren repasar, yo luego los voy a bajar y los voy a subir a mi canal de YouTube y a mis redes para que lo puedan revivir. Así que si tienen alguna duda o algo o les interesa, pueden verlos que quedaron grabados en este momento, están en mi perfil de Instagram. Bueno, Dale, apenas los tengas, me gustaría por ahí esto, yo también haría difusión de todo lo que estuvimos hoy hablando. Es como decir, fue 1 hora y media, pero se sintió como si fueran 5 minutos, hablar con un cercano, con un ser querido, entonces se disfruta, no se piensa en el tiempo, se piensa en términos de deseo, y eso nos da otra perspectiva. Así lo experimentamos en esta cosa. Experimentaron creo que justamente quienes estuvieron expectando esto. Así que sí, más que dispuesto, cuando tengas el link, por favor pasalo,
para este lado. Y por supuesto, continuemos con esto, puede ser el comienzo de algo muy interesante. Dale. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos con el codo. Nos vemos, gracias.